sigamos con el tema, el propósito de la soltería. Así a grandes rasgos, para poder traer un poquito fresco lo que habíamos visto la vez pasada, porque es importante que podamos entender la definición de soltería. Yo les dije una definición que de mí salió, ¿verdad? Pero pues yo no soy autoridad en nada, y les pude dar otra definición de un hermano pues que sí al menos posee una mucha mayor autoridad que la mía. Pero habíamos considerado algunos elementos de esa definición y básicamente la voy a recordar, ¿sí? Voy a recordar esa definición. La soltería es un regalo de Dios que posee aquel creyente que no está en matrimonio y que lo vive para la gloria de Dios, guardándose con todas sus fuerzas en pureza y santidad, ¿sí? Entonces, nosotros habíamos dicho que íbamos a responder las preguntas básicas del qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, ¿sí? Entonces yo quisiera que vayan como en sus mentes haciendo un mapa conceptual. Los mapas conceptuales son bien maravillosos cuando estudias, porque te ayudan a resumir a veces un montón de información y traerla aquí en la mente básico y como una computadora. Tú no vas a mezclar información, sino vas a ir a la información que requieres en la carpeta que ya está, ¿sí? Entonces, tu mapa conceptual es la soltería. Y luego las divisiones, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Y hasta ese momento nosotros nos quedamos en el cómo, ¿sí? Ya habíamos dicho qué es la soltería, quién debe vivir soltero, y nos quedamos en cómo vivir la soltería. Y lo habíamos entendido, pues que es guardándose en pureza, de no tener autocompasión. No me voy a detener ya tanto en eso, pero donde nos quedamos es entendiendo que es un regalo de Dios. La soltería es un regalo de Dios, ¿sí? Es algo que Dios otorga, no es algo que nosotros hayamos adquirido de una forma, ¿cómo puedo decir? Al mal azar, híjole, como cuando alguien lanza un volado y pues le ibas águila y te cayó sello. ¿Ya? No, la soltería es un regalo de Dios. Ahora, ¿tú crees que Dios regala cosas feas? ¿Malas? ¿Tú crees que Dios es como nosotros? Bueno, yo soy bien malo para regalar, hermanos, de veras, pero malo. Pregúntale a mi sobrino. Él siempre en las Navidades me dice, ¿te acuerdas de las canicas que me regalaste en Navidad? En un intercambio. Hermanos, Dios no da regalos pésimos. Dios da regalos bonitos. Él da lo mejor. Y la soltería es un regalo de Dios. Ahora, ¿por qué creen ustedes que muchas veces pensamos que es algo feo? Porque en el mundo, desde la creación, desde la caída, el enemigo está luchando siempre por nublar el entender de la belleza de Dios, ¿sí? Todo lo que Dios crea, el enemigo se esfuerza por hacer entender al creyente y al no creyente que lo que Dios hace está mal y está feo, ¿sí? ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? Con que Dios te ha dicho. Mira, es que si tú vas y pruebas ese fruto, tú vas a saber el bien y el mal, y Dios no quiere eso. Siempre cuestionando, ¿verdad? Y es el trabajo del diablo, traer una distorsión sobre la realidad del pecado, haciéndonos ver que es lo máximo, pero no es así. Y lo mismo sucede con la soltería, como sucede con el matrimonio, ¿verdad? Ya una vez que las personas están casadas, ahora la lucha, qué raro, ¿verdad? Esa frase de que cuando éramos niños queríamos ser grandes y que cuando somos grandes ya queremos ser niños. Y el punto es que no nos dan gusto con absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, nuestra lucha en el matrimonio, y se escucha algunas veces en nuestros corazones, porque ni siquiera tenemos que escuchar al colega del trabajo, al colega de la escuela, a la tía, al tío, al primo, al vecino. A veces en nuestros corazones está cansado el matrimonio. El punto es que siempre hay una queja, ¿verdad? Siempre hay queja en el corazón del ser humano. Que porque hay sol,
que hay sol, que porque hay lluvia, quiero sol, que porque hay sol, quiero lluvia. Y el punto es que hay inconformidad, ¿sí? Pero, bueno, la soltería es un regalo de Dios. Habíamos visto que en el punto número 1, ¿por qué decíamos que era un regalo y por qué era bueno considerar 5 razones buenas o 5 puntos buenos de la soltería? Habíamos visto la libre presión del sistema. Hay más libertad de la presión. Yo les hablaba del ejemplo de la persecución de los creyentes. En la segunda, hay menos batallas en la carne. Y ahí fue donde nos quedamos. Yo les expresaba del ejemplo del expresidente Abraham Lincoln y también del hermano John Wesley. Cómo tuvieron matrimonios que fueron complicados, ¿sí? Ciertamente, el matrimonio habíamos dicho que es la unión, un sí acepto de un pecador, de una pecadora, en este caso cuando dice sí acepto a un pecador. ¿Está usted de acuerdo que un matrimonio lo conforman 2 pecadores? ¿O nada más es una pecadora o un pecador contra un pecador? No, son 2 pecadores, ¿sí? Ahora, entonces ya vamos a entrar a la segunda parte, que es el tercer punto. La soltería, lo bueno de la soltería es que te ayuda a enfocar en lo eterno, hermanos. Yo pensando en este punto, no me la vas a creer, pero cuando yo no me casaba aún, porque en mi vida yo sí quiero expresarte, no fue así como que yo estuviera de novio, o sea, de los 19 a los 29 años, no fue así. Que yo tuviera salidas, que estuviera viéndome con quien es ahora mi esposa o alguna otra chica, no fue así, ¿sí? Pero en mi corazón sí había una lucha intensa, como el corazón de todo joven que no tiene el don de la soltería, ¿sí? Y en esa lucha, yo sabía que tenía 2 caminos. 1, elegir hacer la maldad, o 2, elegir la obediencia. Entonces llegaba para mí una lucha. Yo recuerdo cuando recién me convertí y me comparten de esto, del evangelio y sobre todo del matrimonio, pues definitivamente yo tuve que enfocarme en otras cosas. ¿Qué fue? Pues en lo eterno, ¿sí? ¿Cómo? Porque eso es importante. ¿Cómo? Al existir una lucha tan intensa, yo decía, necesito distraer mi mente. ¿Y qué hacía? Llegaba momentos o había días donde literal podía pasar 8 horas en mi teclado. Un tecladito, un Casio, ni de tecla pesada, es un teclado para principiantes, pero yo ahí me podía perder. Yo ahí podía empezar a aprender. Y esa parte, hasta el día de hoy, yo le doy muchas gracias a Dios, porque tuve la oportunidad de pasar ese tiempo con Dios. Tuve la oportunidad no solamente de aprender teclado, tuve la oportunidad de leer buenos libros, tuve la oportunidad de aprender la guitarra, tuve la oportunidad de evangelizar a cientos de miles de personas, tuve la oportunidad de estar de cierta manera, porque digo de cierta porque no era algo muy bueno, de cierta manera discipulando a algunos varones. Y eso, el día de hoy yo no lo puedo hacer y me duele. ¿Sí? Tan solo para venir a la iglesia cada domingo, ya no es lo mismo como de soltero. Mi madre sabe que yo agarraba mi maletín, que por cierto ya me dijo que está bien feo, lo agarraba mi biblecilla y a la iglesia caminando. Me iba caminando bien contento. Llegaba a la iglesia y yo no llegaba tarde, porque no existía que ayúdame a cambiarle el pañal, que cambia al niño, ¿verdad? O que de pronto no encontré la camisa. ¿Y dónde está mi camisa? Pero ponte otra, es que yo quiero esa, ¿verdad? La soltería te ayuda a enfocarte más en lo eterno. Y eso es un regalo que Dios da. No estás pensando en poner lonche, no piensas en dar quincena, no piensas en calmar a bebés que están llorones, en crédito de casa, auto para el bienestar de tu familia. Si buscas casa en la soltería, lo haces pensando en un lugar adecuado para ti. Lo mismo con el coche. En la soltería puedes leer
más tranquilamente tu Biblia, tener devocionales más profundos o cualquier otro libro aparte de la Biblia que sea pasado por el filtro de la palabra de Dios. Puedes orar más tiempo, puedes perfeccionar ese instrumento que tanto sabes que te gusta y que quieres bendecir a la iglesia en la alabanza. No va a haber ningún niño que le esté moviendo a la afinación de tu guitarra, hermanos. Una vez un domingo yo llegué aquí, fíjense, yo venía contento y alegre para poder tocar mi guitarra, una guitarra que un hermano, puedo decir que es una ofrenda porque era una guitarra buena y él me la vendió en 2,000 pesos y le pagaba 50 pesos a la semana. Me la vendió, se la pagué y bueno, esa fue la guitarra con la que yo llegué aquí y un domingo llegué contento, alegre, para tocar, ayudar a los que estaban aquí enfrente y saco mi guitarra y estaba quebrada. Eso me dolió, no más porque estaba en la iglesia, sino pues le hubiera reclamado a mi esposa, no de forma prudente, gracias a Dios. Y en ese momento yo pensé, yo estoy ya en otra realidad. Mi guitarra ya no puede estar en el mismo lugar que estuvo siempre que estuvo soltero. Mi guitarra estaba quebrada y fue una guitarra que yo le tengo mucho cariño porque pues estuve haciendo muchas cosas con ella. En la soltería puedes estar en una fiesta platicando cómodamente sin que ya se cayó el niño y que tienes que correr como rayo para recogerlo. En la soltería tú puedes pensar más en cómo vivir una vida llena de agenda, una vida llena en tu agenda de cosas espirituales, servicios en la iglesia, evangelización, misiones a corto y a largo plazo, adoración y alabanza, limpieza de salón, ayudar a la viuda o el huérfano, ser 1000 veces más hospedador. Te permite estar más cerca de tus pastores y ancianos, aprendiendo un montón, tener discipulados, etc. O sea, ese es un regalo de la soltería, hermanos. Sí. Los que están casados pueden entender que sí. Yo lo puedo entender que sí. Ahora, yo quisiera enfatizar, desde el principio, algo donde voy a estar siempre haciendo énfasis e insistiendo, es que no vamos a poner por encima de otro el valor del don de Dios que da al creyente. ¿Cómo? O sea, yo no voy a poner por encima la soltería del matrimonio, ni tampoco quisiera parecer como que el matrimonio es algo que literalmente apesta, como lo ve la juventud del día de hoy. No, hermanos, el matrimonio es muy bello, es una belleza, pero estás, si me permiten la expresión, en otra galaxia. Ya es o son otros principios, ya hay otra ley, ¿sí?, que en la soltería. Pero tampoco puedo decir que la soltería, enfatizando, es algo malo. Lo más importante es la voluntad de Dios, hermanos, por encima de todo. Es el deseo de Dios sobre tu vida. Tú, joven que estás soltero, lo más importante para ti no es salir de la soledad, porque también es un mito que la soltería es estar solo. No, a lo mejor te sientes así porque tienes que corregir algo. Pero también nosotros los casados no vemos el matrimonio como algo a lo que no debimos de habernos metido. Porque si creemos y si confiamos y si sabemos que Dios nos ha llamado a eso, nosotros con gratitud abrazamos ese llamado y decimos, gracias, Señor. Una vez escuché una frase, no recuerdo si fue en un libro que se llama Le dije adiós a las citas amorosas, no recuerdo, pero en ese libro a mí me pegó una frase que decía, quien no está satisfecho en su soltería, no lo va a estar en el matrimonio. ¿Tú crees eso? Porque hemos pensado que nuestra felicidad depende de cosas externas, que nuestra felicidad depende de la situación en la que vivamos. Y ciertamente hay cosas que pueden abonar a ello, desde luego, pero no es lo principal. Porque muchas personas
pueden tener la riqueza de Carlos Slim, las vacaciones de Cristiano Ronaldo, y sin embargo ahí tener un vacío dentro de sus vidas. ¿Tú sabes eso? Por eso es que nosotros creemos que la persona soltera debe entender que ese tiempo le sirve percibiéndole como un regalo, enfocándose para ver la gloria de Dios, hermanos. Para extender el reino de ese Dios que le salvó. Por eso al principio que yo les hablé, les decía en la condición en la que estamos. Somos adoptados, somos elegidos, somos justificados. Hablamos a una asamblea de quienes se saben que han nacido de nuevo. Y el deseo de alguien que ha sido tomado de las tinieblas a la luz es ver a ese Dios glorioso exaltado sobre todo. Hay un celo piadoso por ver el nombre de Dios reverenciado, por ver a otra persona ser bendecida por la predicación del Evangelio. Y requiere mucho tiempo, hermanos. Hay un libro que a mí me gustó mucho, que lo leí de soltero, se llama David, así se llama, y te lo recomiendo mucho, de Charles Swindoll. Ese libro a mí me gustó mucho, lo leí, lo medité. En este libro hablaba de la situación que vivía el reino de Jerusalén en el tiempo del rey David, y de cómo, si tú lees primera y segunda de Samuel, te das cuenta que el arca de Dios, el arca del pacto, estaba olvidada. Si te acuerdas. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? No estaba. Cuando David llega, no estaba. ¿Qué es lo primero que hace David? Trae el arca cuando llega al reino. No fue, pónganme un castillo, háganme una casa. Necesito salir de vacaciones ya a Damasco. No, él dijo, ¿dónde está el arca del pacto? Hermanos, y en este tiempo creo que uno del gran ataque que el enemigo ha traído es precisamente que a solteros y casados la visión de la belleza de nuestro Dios sea opacada, para no desear más la extensión de su reino, para ser atraídos por otras cosas. Y la soltería, entonces alguien soltero, entendiendo la palabra de Dios, sabe que esto no es una miseria, sino que es una ventaja incluso superior, en ese sentido, a la de alguien que está casado. Por lo tanto, no lo va a desaprovechar. Tú puedes imaginarte la idea de que estás en un desierto y te topas con un oasis y digas, voy a seguir teniendo sed. Tú puedes ¿crees esa idea? Tú te topas un oasis, un punto de agua en el desierto, y puedes decir, soy afortunado porque encontrarse esto en el desierto es prácticamente imposible. Lo mismo sucede en ese regalo que el creyente soltero tiene. Es un regalo que puede explotarlo como un hombre o una mujer casada no puede. Primera de Corintios 7, 32, 33, hermanos. Dice, mas quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Palabra de Dios, ¿verdad? El casado ya se preocupa por las cosas de este mundo para querer proveer a su familia, pero el soltero tiene una ventaja, y es que él puede enfocarse de una forma, podemos decir, más intensa a las cosas eternas. La oración que todo creyente tiene para el soltero es eficaz, es: Señor, santificado sea tu nombre. Esa es la oración que mueve a un creyente soltero. Señor, tu nombre sea exaltado. Yo te digo a ti, joven que me escuchas, ¿realmente estás valorando el regalo que Dios te dio? ¿Realmente lo has percibido de esa forma? ¿O pasas tiempo de tu tiempo conmiserándote a ti mismo porque no tienes novia, o porque si la tienes ya quieres casarte? Es digno de reflexionar. El 4 nos dice, no estás dividido en tu servicio a Dios. Si nosotros analizamos, voy a analizar
de mi lado personal. Si analizamos de forma fría y concisa mi rendimiento en Cristo, el mío, puedo decir que de soltero, si hablamos de resultados como un empresario, puedo decir que mi rendimiento en Cristo fue mayor siendo soltero. Los lunes yo participaba en el liderazgo de la iglesia en la que yo estaba. 2, los martes iba a la célula. Miércoles, reunión en la iglesia, como hoy, con alabanza. Quienes me conocen, tocaba yo el teclado ahí. Quienes no, pues yo tocaba el teclado. El jueves era de buscar a alguien a quien predicarle de forma personal, discipulado, o bien limpiar el patio donde estaban los chuchos, donde se hacían su popó y todas estas cosas. Era el lavar y todo eso, arreglar el camino porque era un camino de tierra. Los viernes era evangelismo en Caja Roja. Un tiempo que mi esposa no me va a dejar mentir, estamos agradecidos por Dios por eso. El sábado reunión de jóvenes y en la mañana era asistir a hacer limpieza a algún lado, al rancho sobre todo. El domingo era culto y eso era así mi vida. Había una percepción de que se vivía para lo eterno y lo tenía. Mi deseo en ese tiempo, yo recuerdo cuando en el 2015 vinieron unos amigos, Jorge Adrián de Caja Roja, quien ahora sirve en Madrid, él vino y me dijo, ¿tú qué quieres de la vida? Yo le dije, yo lo único que quiero es servir al Señor en las misiones. Pero ya te graduaste, no me importa, para mí eso es hojarasca. Para mí eso no importa, yo quiero servir al Señor. Bueno, pues hay que orar para que Dios te ponga en un punto. En ese momento, yo doy gracias a Dios porque ahora yo quisiera tener al menos el 10% de ese rendimiento, a causa de que mi corazón mantenía lo que conocemos nosotros como un primer amor, ¿verdad? Un amor de recién convertido. Ahora, no me lamento, ni tampoco voy a estar volteando para atrás diciendo, no, esto está mal. No, porque cada tiempo, cada etapa, Dios tiene el control de ella y ahora Dios me tiene sirviendo de una forma y yo estoy agradecido con Él. Y mi oración es que yo no pueda seguir siendo lo que soy, sino que sea como debo ser, pero ya no soy lo que era. Cada vez se tiene que pensar en eso. Y yo te platico este ejemplo, hermano, porque en realidad, en ese tiempo, lo que consumía mi corazón, mi deseo, era ver a alguien conociendo esa palabra que un día llegó a mi vida. De veras, no había otra, no había. Yo te platiqué mi testimonio aquí un miércoles y de verdad en mí sí había una crisis existencial bien gruesa, que cuando yo escuché el evangelio dije, aquí se responde todo. Fue un momento en donde yo tenía años de reflexión, que fue concluido al escuchar la palabra de Dios y de convertido me comía la Biblia. Yo estudiaba en Derecho en ese tiempo, salía de Derecho y se me hacía tarde para llegar a la casa y leer la Biblia. Y eso a mí me cargaba, sabiendo que hay más jóvenes que están siendo de una forma, si tú quieres decir hasta indirecta, adoctrinados para que ellos crean que vienen del chango, para que crean una inutilez de pensar que de la nada proviene todo, ¿sí? Y yo decía, esto no puede ser así, porque hay una noticia que trasciende por la historia y es que Jesucristo murió y resucitó y que reina por la eternidad y que el ser humano no viene de la nada ni fue creado por casualidad, que de pronto dos chispas tronaron y de pronto salieron y todos evolucionaron, nomás los perros se quedaron estancados, ¿verdad? Es una tontería. Hermanos, yo me di cuenta de verdad, no fue una cosa fingida, de que realmente poseía la verdad. Y mi deseo en ese momento fue extenderla. Decir, Señor, ¿cómo hago? Y mi soltería, hermanos, me ayudó a poder explotar con rendimiento eso. No es algo que yo te cuente, que simplemente en la emoción. Es algo que yo viví, mi esposa es testigo, mi mamá es testigo.
hermanos como Claudia, Juan Carlos, saben, ellos saben cómo servía yo en la iglesia. Como te dije al principio, no se trata de decir gloria a Adrián, no. A lo que voy, hermanos, es de mi vida, cómo pude entender con ciertas luchas porque las sabía. No digo que todo era, qué padre, gloria a Dios, ya voy a la iglesia bien feliz y no tengo novia ni estoy casado. No, tampoco era así. No, yo quisiera que hubiese sido así. Ir a la iglesia como esta, la de los montes, ¿cómo se llama? Esta Heidi, ¿verdad? Y nada de problemas. No, hermano, no eran así. Había un pesar, había una lucha. Porque yo decía, es que había en mi corazón un deseo de casarme. Pero había también un deseo en mi corazón, en la cosmovisión de la iglesia en la que yo participaba, de someterme en obediencia a la voluntad de Dios expresada por la iglesia local. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto. Entonces, en la soltería no está dividido tu servicio. Y ahora, el matrimonio para quienes estamos casados, ¿nos estorba? Hermanos, si yo me atrevo a decir, bueno, es que también yo creo que lo he escuchado de muchas personas casadas. Oye, estoy casado con un inconverso. ¿Me divorcio para que me deje servir al Señor? Mira, ahí te da, y tu corazón es engañoso, ¿verdad? ¿Me divorcio para que me deje servir al Señor? No. El matrimonio a un creyente que se ha salvado por causa de la gracia de Dios no ve esto como un estorbo, sino como un regalo de Dios. ¿Sí? Puedo decir que el Señor a quienes nos hemos casado no nos enseña que el matrimonio sea un estorbo, sino un cambio de panorama en su servicio, un cambio de área, y ahora la lucha de quienes nos hemos casado radica en no llegar al otro extremo, y es en que te olvides completamente de Dios, que te olvides de la gran comisión y el bendecir a la iglesia sobre todo local y también después universal. Ahora para el casado está esa lucha, hermanos. Para mí está. ¿Cuál es? Sí, mi familia es mi ministerio. Mi esposa es mi prójimo más cercano, ¿verdad? Pero no te olvides, Dios te mandó a predicar el evangelio. Dios te llama a ser hospedador. Dios te llama a amar a tu iglesia local. Bueno, tan es así que la Biblia nos enseña que la familia de la fe es más importante que la familia de la fe es más importante que la familia en la carne. ¿Verdad que sí? Y ahora la lucha para quienes están casados, pues es esa, de que empecemos a irnos al extremo de olvidarnos en el servicio al Señor en su iglesia local. No hace mucho me invitaron a mí a predicar a una iglesia, a unos hermanos. Hermano, era un diciembre. ¿Te parece si nos ayudas a compartir un tema? Yo le dije, déjame pensarlo. Te respondo la siguiente semana. Y no es porque yo me crea así como que me voy a hacer del rogar, no. Es que de veras yo estaba tan atareado, estaba por nacer mi tercer bebé. De hecho, ya había nacido, porque esa predicación era para diciembre y mi bebé nació en los últimos de noviembre, con mucha vergüenza y con mucho pesar en mi corazón. Dios sabe que sí. Yo le dije, hermanos, no puedo por la razón de que sin ningún problema se me haría fácil pararme delante de ustedes y a ver qué Dios me da. Pero yo creo que esa no es la forma. Tengo que preparar algo y para prepararme se requiere horas y de verdad no las tengo ahora. Tenía que saldar un crédito, tenía que saldar cuentas, venía mi bebé, tenía que estar preparado. Simplemente yo dije, no puedo, no me sentía en la misma condición que de soltero. Pues simplemente quedó en eso y yo ahí dije, wow. Pesa, pero gracias Dios porque ahora tú quieres que yo sirva en este lugar. La Escritura nos enseña que el principal trabajo de un varón que está en matrimonio es el de cuidar o de proveer a su familia
de todo lo que sea necesario para que estén seguros. Él nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos después de amarle a Él como Dios. El Señor nos manda entonces a que le amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo. Y en base a principios, a sabiduría, hermanos, yo no puedo derramar mi vida, y yo esperaría que ni ustedes, derramar su vida sobre otras personas y dejar desamparados a sus familias, ¿verdad? Que es el error en el que se incurre en muchas iglesias. El esposo por allá bien gracias, pero la señora con fuego en la iglesia, ¿verdad? Una hermanita que sirve muy bien, ¿sí o no? Eso no puede ser posible, porque el prójimo más cercano es tu esposa, tu esposo. Y el deber de una persona que ya es casada es servirle ahí. Nuevamente, el apóstol Pablo dice, quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y vamos al 5, en la soltería, una de las bondades de la soltería es que te da espacios de libertad a tu criterio. Piensa en esto. La mayoría de las personas casadas se unieron en matrimonio en el rango de 18 a 30 años. Algunos se casaron a los 18, otros a los 23, otros a los 26 y otros nos fuimos hasta los 29. Pero la gran realidad de esto es que en promedio, en nuestro entorno, las personas llegan aproximadamente hasta los 80 años. ¿Sí? Es en promedio. El promedio en el que nosotros vayamos a vivir quizá es hasta los 80. Hay algunos que se van hasta los 90. He conocido de casos que llegan hasta los 105. Pero ya hablamos. Ese hombre no comía Maruchan, ¿verdad? Entonces, a los 80, ¿sí? 80, 70, 60. Ahorita ya como van las cosas, incluso hasta se escuchan paros cardíacos a los 30. Pero estamos hablando en promedio hasta los 80. Entonces, ¿cuánto tiempo permanecemos más nosotros como seres humanos en la condición que Dios nos llama sobre estas dos cosas? ¿Pasamos más tiempo casados o más tiempo solteros? Casados, ¿verdad? Casi el promedio, vamos a sacar un promedio, y ahorita me lo estoy aquí de la mente, no he visto ninguna estadística. El promedio está en los 25, 23 años. Te casas a los 23, tuviste del 0 a los 23 años solterito, con mamá, con papá. Bueno, si vas a vivir hasta los 80, vas a pasar casi 2/3 partes de tu vida casado. Miren, en nuestra cultura y en nuestra percepción de las iglesias, no estamos, si estuviéramos en Francia, en España, en algunas partes de Estados Unidos, pues ahí en algunas iglesias ya los jóvenes ya se están yendo hasta los 35 para casarse. Sobre todo en Europa se está viendo un montón todo esto, de que los jóvenes no se quieren casar. Pero en el lugar donde nosotros vivimos, en la iglesia donde estamos, es poco probable que tú llegues a los 35, ¿verdad, hermano? ¿Por qué? Porque se promueve, se motiva, porque es una de las cosas que también el soltero tiene. Y es una de las cosas que a mí me pasó. ¿Cuál es? Que llega un punto donde entiendes el valor de la soltería, pero, oh, sorpresa. El hombre, dijo Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. A mí me pasó. Yo no idolatré el matrimonio. Llegó un punto en mi vida donde yo amé la soltería. Y dije, yo no me caso. Porque veía a mis otros amigos que ya se habían casado, la serie de problemas que tenían, y yo decía, oh no, yo aquí no le entro. Y ese fue un error mío, por decir pecado. Llegar a idolatrar la soltería al punto donde ya no amas la voluntad de Dios, sino tu comodidad. Y ciertamente incluso hasta soberbia existe, porque muchas de las veces estás viendo cómo todos se casan y dices, no tienen dominio propio. Y ese es otro extremo. Ese es otro extremo. Mira, no pudieron gobernarse a sí mismos. Mira cómo someten su voluntad a una mujer. Yo no, porque yo me gobierno. Soberbia pura. Y antes de la altivez, de la caída está ¿qué? La altivez, la soberbia, el orgullo. Y eso fue un error que yo tuve. Yo me casé a los 29 años, hermanos.
Y mi madre y mi suegra son testigos de que yo todavía ponía en tela de juicio si era tiempo de casarme o no. Si no es porque yo creo que me agarraron a machicha todos los líderes de la iglesia. Usted ya cásese, compadre. Yo todavía me preguntaba si estaba en la voluntad de Dios. ¿En serio? No. Me tuvieron que hacer un concilio y el concilio falló. Todos a favor del matrimonio de Adrián, 0 en contra. Pues me caso. ¿Sí? De verdad, fue así. Fue así. Mi esposa es testigo, mi suegra es testigo, mi mamá es testigo. Pero ¿qué pasó? De que yo cometí la gran negligencia de amar más el regalo que el dador. De veras, llegó un punto donde yo amaba ser soltero. ¿Tú no vas a conocer a una persona más solitaria? A lo mejor sí lo vas a conocer. Pero estoy exagerando como... otro punto que quiero agregar también. Hermanos, por 3 meses no comí solo avena, ¿eh? O sea, deben entender que era una hipérbole. O sea, sí comía mucha avena, pero es imposible que un hombre coma avena para que alguien de aquí no diga, me voy a salir de la casa y comeré avena, porque sí puedo. No, hermanos, ¿sí? No. Por favor, no quiero decir eso, pero sí quiero decirles que comía muchísima avena, ¿verdad? Hay un paréntesis que quería hacer. Entonces, hermanos, en esa parte, yo es donde cometí ese gran error, ese, puedo decir pecado, porque amé más la idolatría, amé más la soltería, perdón, y al final estiré más lo que no debí de haber estirado. Dios sabe que cuando yo le pedí a mi esposa que se casara conmigo teniendo 19 años, de verdad, Dios sabe que yo fui honesto. Ya después me enteré que la táctica de muchos jóvenes en algunas iglesias era la de Dios me reveló que tú vas a ser mi esposa. Y resulta que era mentira y nada más se aprovechaban de ellas. No, de veras yo no usé esa táctica con mi esposa. Yo en realidad fui honesto. Y es ahí donde yo te digo desde al principio que para mí fue un mar de incertidumbre y me hubiese gustado que viniese un mandamiento que me dijera a qué edad casarme. Porque era ¿cómo puedo decir? Como un montón de información de un lado, de otro y no sabías al final qué hacer. Escuchabas una prédica de Paul Washer, escuchabas la prédica de donde te congregabas, escuchabas el consejo de algún otro hermano y como que no todo iba en orden. Y decías, ¿qué hago? Eso pasaba en ese tiempo de soltería, hermanos. Entonces, dentro de ese tiempo, entendiendo esta lógica, yo dije, mínimo me quiero casar a los 37 años. Yo decía, y me voy a casar teniendo ya una empresa y sirviendo en las misiones. Yo veía muchas películas. De verdad. Y con una casa. Me voy a comprar un terreno y le voy a construir yo. Y ya ahí, entonces sí, ¿con quién me voy a casar? Porque déjate digo otra cosa. A pesar de que a mis 19 años, 20, le declaré mi amor a mi esposa, sin tener un compromiso, estábamos bien sabidos ella y yo que ninguno de los dos se pertenecía. No era así como que yo le reclamaba, ¿qué le andas viendo? ¿Por qué le invitas un café? Pues si es mía. No, pues, ¿tuya? ¿Ya te casaste? No. Sí. Eso se debe entender. No, siempre hubo un freno. Un freno. Y en esa parte, entonces, en ese lapso, pues nosotros, Alex lo sabe. Por una visión radical y no sana también, había momentos donde ni siquiera la palabra le dirigía a mi esposa, siendo hermanos, porque ni comprometidos estábamos, porque había una lucha. No, yo decía, me va a decir buenos días y yo le voy a decir, ¿dónde te gustaría vivir? Así. Me va a decir buenas noches y para mí era una lucha.
Entonces, hermanos, en ese entender, abro pequeños paréntesis para poder compartir que es algo que yo viví de carne propia, pero entendemos entonces que la soltería nos permite como regalo tener esos espacios de libertad y deben de ser aprovechados entendiendo que vamos a pasar más tiempo, si es que somos llamados al matrimonio, que de solteros. El llamado es cuestión de deseo, y si existe el deseo es porque Dios lo ha puesto. Él pone el querer como el hacer. Cuando una persona es llamada, si tú me dices a mí ahorita, oye, yo te veo como de misionero en Nigeria, yo te voy a decir, yo no tengo el llamado. No, pero es que yo te veo, es que yo no tengo el llamado. Bueno, entonces te veo de pastor allá en la Sierra Mixteca, es que no tengo el llamado. Lo mismo sucede con el llamado al matrimonio. Yo puedo decirle a una persona, mira, ya cásate, y a mí me gustas para esta persona. Pero si no existe ese llamado, si no existe ese deseo de la persona, no se va a concretar, hermanos. No se puede concretar. Y es de esa forma entonces cuando una persona entiende que Dios le ha llamado a vivir en soltería y que en ese momento definitivamente no le atrae a ninguna persona, o que si le atrae no es el tiempo oportuno, como quien arranca una manzana inmadura, entiende entonces que posee el recurso llamado tiempo para explotarlo, si me permiten expresarme de esa forma, para la gloria de Dios. Entonces, hermanos, nosotros entendemos que el regalo de Dios de la soltería se entiende con esos 5 puntos. En nuestra definición ya agotamos por qué es un regalo de Dios, entonces. Ya, o sea, nos abrimos ese espacio, pero ahora en el segundo punto de nuestra definición es viviendo en pureza. Y aquí nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya se ha hablado mucho y creo que sería redundar. La soltería del cristiano no es como la del no creyente. Yo he visto artistas de música que incluso hasta se casan a los 50 años. Y tú dices, caray, siendo artistas, definitivamente no existe este elemento. ¿Sí? No existe ¿cuál? El elemento de la pureza. Y vivir en pureza es alejados de la fornicación. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, 18, 19, para que no vayan a él. Huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 1 Tesalonicenses 4, 3, 8 dice, pues la voluntad de Dios es su santificación. Aquí está algo, a mí me gustaba siempre ir a este versículo porque muchas veces utilizamos es que es un área gris. Es que es un área gris. Es que es un área gris. Ok. La voluntad de Dios para ti es tu santificación. Ahí está revelada la voluntad de Dios. ¿Tú quieres casarte? Yo te pregunto, ¿esto te hará más santo? ¿Tú quieres emprender una empresa? La pregunta es, ¿esto nos hace más santos? Nosotros queremos, emprender otro proyecto de vida. ¿Esto va a abonar a mi santidad? Que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No pensamientos lascivos. El Señor nos dice que quien mira a una persona en su corazón y la desea, ya está adulterando. Martín Lutero dijo, no podemos evitar que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza, pero sí vamos a evitar y podemos evitar que haga un nido en nuestra cabeza. O sea, por nuestra naturaleza pues va a estar el pecado y todo, pero sí podemos evitar albergar todo esto. Hermanos, y un punto que trae mucho debate es reservando caricias para el matrimonio. El pastor John Piper, en su libro, creo que Pacto Matrimonial, él nos decía que las caricias son la antesala del sexo. Las caricias son la antesala del sexo. Ahora, fíjense bien, hay momentos donde tú, no forzosamente, vamos a ver a una persona allá afuera agarrándose la mano y decir, está en fornicación. No. ¿Sí? Tampoco es la de ahí. No puedes emitir ese juicio porque tú no ves sobre todo. Pero es un hecho
que cuando tú, como joven, soltero o persona que está soltera, te expones a las caricias de alguien que no es tu esposa o no es tu esposa, tú estás poniéndote en un lugar vulnerable. Y no me refiero a una caricia de... No cometamos ese error de pensar que, no sé, pues alguien te dio un billete o te saludó de mano y ya quiere... No, hermanos. Me refiero a dentro de una relación de alguien que quiere entablar el matrimonio. Este tipo de cosas tienen que ser evitadas dentro del creyente porque lo que busca es la santidad de la otra persona. Porque quiere responder comprometidamente a la otra persona. En lo personal, hermanos, yo para mi vida, los mejores consejos que me pudieron dar fueron: no cometas ese error. ¿Cuántos noviazgos no conocemos el día de hoy? Personas que no quedaron con la persona con la que salían. Y lo único que queda es dolor. Se lastiman, se dañan. Porque se trataron como esposos y al último no se concretó. De hecho, he escuchado pastores que dicen que ellos, 9 de cada 10 noviazgos que comienzan prematuros dentro de sus iglesias, no terminan casados. No digo que esa sea la estadística en realidad, pero he escuchado de muchos que el típico mexicano cuando decimos, esta ya me la sé, ¿verdad? Muchos pastores dicen, es que eso sucede. Cuando suceden noviazgos prematuros, se tratan como esposos, se tratan como si ya estuvieran unidos en el compromiso, en el pacto matrimonial, pero llega un punto donde han empezado todo de forma prematura y eso truena y se lastiman. Y no solamente se lastiman ellos, sino que se lastiman las familias. Hermanos, en este punto yo puedo decir de mi testimonio que fue un error que yo cometí. Escuchar a quienes fomentaban que llevara un noviazgo como el del mundo y al final eso trajo inseguridad. Eso trajo celos, enojos. La palabra de Dios es bien clara, donde hay celos y contención y todo tipo de envidias que hay. La sabiduría animal, terrenal y diabólica. Cuando un joven se está exponiendo a todo este tipo de cosas sin compromiso alguno, porque mira, hay jóvenes que dicen, ¿sabes qué? El primer beso nos lo damos en nuestra boda. Adelante. Pero hay otros que dicen, no, pues nosotros no, nos comprometemos y ya. Nos damos, no sé, un beso o algo y no existe la fornicación y todo ese tipo de cosas y concretan el matrimonio. Y yo no voy a abrir ese debate porque yo no soy quien, pero lo que sí creo es que cuando un hombre no responde por una mujer diciendo yo respondo por ti, porque yo voy a dar la cara por ti, porque yo seré como Cristo amando a su iglesia, entonces ahí yo me tomo la libertad de reclamar de ti lo que creo que me pertenece. Pero sin compromiso, imagínate, hermanos. Por eso es que en muchas iglesias se lastima mucho el corazón de los jóvenes. Y ese es el deseo de no apresurar que alguien que está soltero se case ya. Porque también podemos nosotros, yo les digo, de una forma, siendo soltero, yo estuve también en la posición de que es que tú me gustas para esta persona. Y ese tipo de cosas nos pueden volver vulnerables y ejerce presión sobre nosotros. Ahora, es que es un equilibrio, porque yo también entiendo que es parte de la iglesia fomentar el matrimonio y eso es bueno. Y eso es muy bueno. Y incluso escuché predicaciones, enseñanzas de todo este tipo de me empapé y escuché varios testimonios de hermanos que a causa del consejo de sus pastores, ellos viven felizmente casados con la ovejita con la que están. Porque su esposo llegó y su pastor le llegó y le dijo, oye, ¿no te interesa tal hermana? No, pues sí. Mira, es que... Y eso no fue malo de parte de ellos. Y el día de hoy son hermanos que viven en gratitud con esa iglesia local. Pero, hermanos, yo creo que como en todo en la vida, como creyentes requerimos de sabiduría, porque nosotros, sobre todo en este tema, como no tenemos nada claro, a veces el dolor que nos causa es cometer un error. Y al final, que recaiga en una persona, es que yo me casé porque me casaron con tal. Y es bueno también entender, y es otra parte del error que yo cometí, de no distinguir entre un consejo y un mandato. Yo tomé el consejo como un mandato. No, mira, es que yo creo que no es el tiempo y simplemente yo decía, no es el tiempo y bye. Pero yo retrasé, como te digo, lo que debió de haberse concretado al menos 4 años atrás.
Y ese fue mi error. Por mi corazón, que idolatró la soltería, y también por no prestar atención a esos tiempos en los que ya se tenía que haber presentado y entender un consejo como un mandato. No sentimientos sin control. Hermanos, en esta parte nosotros entendemos por sentimientos esas emociones. Una vez yo recuerdo que iba platicando con un joven y me dice, yo estoy enamorado de tal persona. Ah, no, pues qué padre. Yo creo que habíamos recorrido como 3 kilómetros y luego dice, pero también estoy enamorado de esta persona. Sí. No, es más, ¿sabes qué? Creo que sí me gusta más la otra. Y yo le dije, no, pues espérame, pues es serio, hombre. O sea, ni siquiera pasaron 2 años para cambiarle. Pasaron 3 kilómetros, compadre. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que las emociones son engañosas, hermanos. Las emociones son un terreno resbaladizo. ¿Sí? Por eso no se tiene que depender de ellas. Ahora, ¿te vas a casar con alguien que te caiga gordo? No. Ay, no, es que no. Te tienes que casar con alguien que te gusta, ¿verdad? Que te hace las maripositas en el estómago, que cuando la vas y la ves te emocionas, cuando lo vas cuando te va a ver. Claro, pero eso no es la base. ¿Por qué? Hermanos, yo soy abogado. Ya se me olvidó la cantidad de veces que escuché, es que ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Por eso ya la quiero dejar. Ya no es lo mismo. Ya empecé a salir con otra persona y ella sí me atiende, ella sí me escucha y con ella ya no. Oye, es triste escuchar eso. Y es que es una realidad. Por eso el matrimonio no puede depender de la emoción, porque la emoción se va a ir. La emoción se va a ir. ¿Sí o no, hermanos? Ah, no, entonces tú estás diciendo que ya no estás enamorado de tu esposa. No, yo no digo eso. Pero lo que sí digo es que el amor que ahora siento por mi esposa no es nada que ver a un amor de un joven todo impulsivo. Ya no. Ahora mi esposa sabe mis defectos. Ella sabe, ya me ve cómo me levanto en la mañana ya sin peinar, ¿verdad? Cómo sudo, cómo apesto, perdón, cuando sudo, ¿sí? Ella lo sabe y dice, esto no es agradable, como cuando nos veíamos en la iglesia y aventabas el olor del Jafra. Porque no puedo decir, me gustaría decir del Hugo Boss, ¿verdad? No, del de botita, ¿verdad? Ya no es eso, y es que no es. Y yo a cada joven le podría decir, mira, yo soy un hermano, joven soltero, yo soy un hermano en la fe. Si tú quieres emprender algo sabiamente, lo primero que tienes que hacer es decirle, Señor, es tu voluntad, y luego ya después, a ver, ve a leer la Biblia, y luego ya te dice, sométete a tus pastores. Entonces ahí, en obediencia a esa voluntad, tú dices, pastor, me gusta tal. Entonces tu pastor te tiene que aconsejar. Porque si tú estás haciendo las cosas fuera del consejo, de la asesoría, de la visualización, podemos decir incluso hasta la disciplina eclesial, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Discúlpame. Si tú dejas a un lado al pastor, a tus pastores, a tus ancianos, si no hay aprobación de ello, no es que ellos sean el concilio y así, pero si está abundando el consejo donde te dicen, espérate, y por todas partes, es más, hasta casi pasa un pajarito y te dice, no es tiempo, espérate, es que espérate. Y por eso yo podría decir, esto yo lo traigo con ustedes, yo sí creo, hermanos, yo sí creo firmemente que para un creyente es bien difícil sostener un noviazgo como el del mundo. Yo he conocido noviazgos que incluso hasta duraron 10 años. Unos se hicieron y otros no. Para un creyente es difícil. Yo no digo, cometieron toda clase de mal. Ahí sí no, porque yo no soy Dios que lo ve todo. Pero para mí en lo personal, eso era imposible y es el hecho por el que yo dejaba muchas veces la relación. Yo decía, con mi esposa, pastor, ¿me da chance? Sí, ok, no hay nada. No, ¿sabes qué? Hay que esperar. ¿Por qué? Porque yo no quiero pecar. En el 2015, cuando yo me fui al tour con los hermanos de Caja Roja, a algunas partes de México, a mí me llamó la atención el testimonio de mi hermano Jorge Adrián. Él estaba recién comprometido con su esposa Shirley, y yo veía que ellos estaban muy contentos cada que hablaban, que a este le brillaban los ojos. Para ese tiempo yo sostenía estar saliendo con la aprobación del liderazgo de mi iglesia, estar saliendo con mi esposa. Pero yo ya no me sentía igual.
porque yo batallaba mucho con el tema de no comprometerme y de estar cometiendo la gran necedad de involucrar mi vida en las caricias, en el agarrón de manos, en el besito. Y yo decía, no, había algo en mi conciencia que no me dejaba. Cuando yo vi el testimonio de mi hermano, a mí me gustó mucho porque yo veía cómo le brillaban sus ojos cuando hablaba con su comprometida. Cómo Dios proveyó todo para que él se comprometiera. Un hermano joyero le dio el anillo. Toda la iglesia le estaba proveyendo para que se casara. Y ellos dos tenían deseos de servir al Señor. Y yo dije, me cuestioné en ese momento. Cuando yo regresé, empecé a notar otra vez un ambiente tenso, que no se podía uno casar. Yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si no hay compromiso, yo no quiero seguir con esto. Porque yo no quiero dejar nuestras vidas vulnerables. Fue un dolor grandísimo, no tienes idea, fue un dolor grandísimo, para mí lo fue. Algunos hermanos hasta me tacharon de cobarde, me veían mal, eso pesa. Para un hombre de Dios, que le digan, no tienes palabra, eso es lo peor. Eso es lo peor, eres un cobarde. Pero así mejor decidí dejarlo. Ahora ya gracias a Dios estamos casados. Es una historia bien profunda. Pero en ese tiempo fue lo que sucedió. Yo me vi expuesto a ello. Yo dije, yo no quiero. Yo le digo a mi esposa, ¿qué me costaba? Seguir y simplemente ocultarnos a los ojos del pastor. Ocultarnos a los ojos de los líderes. ¿Qué me costaba? ¿Qué me costaba? Pues una vida de servicio al Señor. ¿Cuándo es la soltería? La soltería del creyente se lleva a cabo desde que nace, literalmente. Si no existe el nuevo nacimiento espiritual, no hablamos de un cristiano soltero. 2, aún no se llega a la madurez. Debe de estar soltero cuando no tiene madurez. Y si quiere casarse, una madurez espiritual, madurez moral, financiera. 3, se entiende que un soltero llega al matrimonio por llamado de Dios. ¿Cómo saber la voluntad de Dios para casarse? Y ahí entro a esa pregunta. 2 áreas. Paul Washer platica su testimonio y dice, según tengo entendido que su suegro para ese tiempo no era creyente. Y él dice que cuando llega a pedirle permiso a su papá para salir con su hija, él le dijo, no le dio permiso. El papá, y no era creyente. Y dice Paul Washer que se fue. Y dice, ni modo. Al tiempo, el papá dice, oye, ¿quién es ese loco que se atrevió a obedecerme? Hazlo llamar. Y fue de la forma. Pero él buscó la autorización del padre. Y aquí yo cometí otro error. En la iglesia en la que yo participé, se ve a los padres que no creen como pelusas de ombligo. Si tu pelusa de ombligo no te quiere dejar ir a la iglesia, corra con Dios, porque esa pelusa de ombligo anda bien equivocada. Entonces, en lo personal, yo cuando me acercaba a buscar el consejo para ver si me podía casar o no, yo no iba con mi suegro, yo iba con el pastor. Porque en esa percepción, mi suegro no tenía nada que ver. Y esto es un error fatal, porque no se contempla a la familia. El soltero debe vivir en responsabilidad con su familia, honrando a sus padres, y de iniciar una relación honrando a los padres de su prometida. En la iglesia no estamos llamados a vivir como llaneros solitarios. El soltero pasa momentos de gran edificación al lado de aquellos a los que Dios toma en su elección. Una buena compañía en la iglesia se puede tornar muy grata y benigna. Vamos a 2 de Samuel 1:6, hermanos, y nos dice, angustia tengo por ti, hermano mío Jonathan, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. 2 de Samuel 1:26. Tenemos un pasaje que no se vuelve prescriptivo. Yo no usaría este pasaje para que usted llegue con su hermano en la fe y, tu amor es mejor que el de las mujeres. Pues no. Sí, no, hermanos. Pero ve el contexto que se está usando aquí. ¿Sí te acuerdas de la historia de David y Jonathan? Tú te puedes dar cuenta en este pasaje de cómo la amistad de una persona se puede volver tan grata a nuestra vida. Y ese debería ser el plan y el propósito de una iglesia. El soltero, entonces, debe entender que es un mito aquella idea de que la soltería es la soledad. No, al contrario, incluso hasta puedes estar rodeado de más gente. Aquí tenemos esta idea de cómo una amistad se puede volver tan grata, tan dulce, tan benigna. Y es un pasaje que tristemente usan para aprobar
muchas perversiones, la comunidad LGBT. Concluimos, dice, hay una cosa más valiosa y muchísima más valiosa que el matrimonio o la soltería, y es estar agradecidos por la voluntad de Dios en nuestras vidas. 2. Quien no está agradecido ahora por su soltería, no estará en su matrimonio. Cada etapa tiene su validez en el plan soberano de Dios. Y 3. La obediencia al llamado es lo primordial. Si ahora Dios te llama a la soltería, obedece con gratitud. Si tu llamado es el matrimonio, entonces haz lo mismo. Es un tema muy vasto, es muy profundo, tiene mucha tela de donde cortar, pero pues a grandes rasgos yo le entrego un resumen. Que Dios nos ayude a que podamos bendecirle y glorificarle con gratitud en la situación en la que ahora nos encontremos cada uno de nosotros. Con gozo, con paz, porque Él es digno. Que Dios les bendiga, hermanos.